María Clotilde Altamirano Bobadilla. Contador público auditor egresada de la Universidad Autónoma de Nayarit. Directora fundadora del despacho Altamirano Bobadilla Contadores. Cuenta con experiencia de más de 30 años asesorando al sector empresarial en el blindaje y cumplimiento fiscal de negocios. Es un honor recibirle en el programa del día de hoy. Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, querido teleauditorio. Qué gusto saludarles. 11 de junio, una fecha muy especial. Por tercera vez, el Estadio Azteca, porque para mí siempre va a ser el Estadio Azteca, alberga una Copa del Mundo. Fue un partido emocionante, una inauguración que a mí me gustó y además me tocó vivirla en vivo y a todo color. Yo estuve ahí. Ahora sí que a mí nadie me contó. Yo les puedo decir de primera mano qué fue lo que sucedió. Me divertí, la verdad de eso se trata la vida, tomémoslo como una fiesta, olvidémonos de política, el deporte no tiene por qué politizarse, por favor, y como lo comenté en un grupo de WhatsApp en donde estoy, que los únicos colores que perduren ahorita sean el color tricolor, verde, blanco y rojo, que sean en nuestro corazón, en nuestra mente, y no nada más seamos México ahorita en este torneo internacional, seamos también México en todos los aspectos. Tenemos el día de hoy a una invitada de superlujo, la contadora María Clotilde Altamirano Bobadilla, quien nos va a hacer el favor de hablarnos de los pecados fiscales en el comercio exterior. Definitivamente un tema apasionante con tantas reformas que ha habido. Y así como digo que el derecho marítimo y el comercio exterior no pueden estar separados, lo mismo sucede con la contabilidad, lo mismo sucede con el derecho fiscal y el comercio exterior. Pero bueno, sin más preámbulo, yo le doy la más cordial bienvenida a la contadora. Coti, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes para ti, buenas noches acá en el centro del país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestro Rubén. Muchas gracias por la invitación. Gracias a su audiencia por sintonizarnos. Y efectivamente hoy vamos a hablar de un tema que a más de uno nos quita el sueño. Hoy abrimos el confesionario para hablar de los pecados fiscales en el comercio exterior. Esas tentaciones, esos descuidos o pecados de omisión al importar o exportar, que la autoridad fiscal, nuestro particular San Pedro de las Aduanas, no perdona. Sí, caray, ahora sí que Hoy hablaremos de esos pecados que no se pagan con rezos, esos se pagan con multas muy altas y la retención de mercancías. y hasta con la pena de prisión, también lo vamos a ver ahorita, hay que tener mucho cuidado y querido teleauditorio, como siempre lo decimos, la contadora Coti y un servidor, no te preocupes y ocúpate. ¿Sale, vale? Vamos a ver Efectivamente. cómo les ayudamos para prevenir sus operaciones. Y aquí nada más, antes, Coti, si me lo permites, una pequeña aclaración. Claro, adelante. Recordemos, chicos, por favor, comercio exterior y comercio internacional no es lo mismo, ¿sale? Comercio internacional es el intercambio entre bienes, servicios y flujos de capital a nivel global, y el comercio exterior es ese mismo intercambio de bienes, servicios y flujos de capital entre países o entre bloques de comercio exterior, diferenciándose por la balanza de pagos. Es así como hablo de comercio exterior de México, comercio exterior del Mercosur, comercio exterior de Rusia, bla, 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 shalala. Ahora sí, Coti, por favor, te dejo con tu gente, estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, pues aquí vamos a empezar con algo que muchos empresarios creen que si su mercancía ya salió de la aduana y está en bodega, ya la libraron. Pero ese es un gran error, ya que el SAT tiene hasta 5 años para ir, tocarte la puerta y pedirte cuentas. Aquí algunas veces el origen de los males es la comunicación entre el agente aduanal y el contador, ya que el agente aduanal habla idioma aduanas, pedimentos, fracciones, y los contadores pues hablamos el idioma fiscal, el código fiscal de la federación, los XMLs, estados financieros. Aquí si no hay una comunicación entre ambos, hay peligro, ya que recordemos que en el comercio exterior la contabilidad no solo son facturas, el pedimento es el documento fiscal más importante de la empresa importadora y exportadora. Pero bueno, venimos a hablar de pecados. Vamos con el primer pecado capital.
Y este es el expediente electrónico incompleto. Muchos empresarios, contadores, creen que al guardar o creemos que al guardar las operaciones de comercio exterior en una carpeta de argollas, ordenadita de la A a la Z, llena de papeles, guardada en el archivo muerto, no, si hacemos eso, todos estamos en peligro, ya que hoy en día para el SAT lo que no es digital y no está completo, simplemente no existe. Ahora vamos a los documentos que debe contener este expediente electrónico. ¿Cuáles son? Estos documentos que debe contener los encontramos en el artículo 59, fracción quinta de la ley aduanera. Y el primero de todos es el pedimento en sus dos formas. No solo el PDF que todos conocemos, también el archivo de texto estructurado que se valida ante la aduana. Otro documento es el acuse de valor ante SCOBE, que es la transmisión electrónica de los datos de la factura. Un tercer documento, que es el documento de transporte. Aquí, dependiendo de cómo llegó la mercancía, deben tener por ejemplo, si llegó por barco, pues hay que tener el conocimiento de embarque. Si llegó en avión, pues la guía aérea, o si se trasladó por vía terrestre, pues la carta aporte. Otro de los documentos es el manifiesto de valor y la hoja de cálculo. Este es un formato en donde el importador le dice al SAT, bajo protesta de decir verdad, cómo calculó el valor de las mercancías y qué gastos extras hubo, como fletes, seguros internacionales. Otro documento es el certificado de origen. Aquí si aplicaste un tratado de libre comercio para no pagar aranceles, debes de tener el documento que demuestre que la mercancía realmente viene de ese país, porque si no la tienes, el SAT te va a cobrar todos los impuestos que te ahorraste, más las multas. Y bueno, las multas no son nada baratas. Y el siguiente documento es el comprobante de pago. Aquí, pues, desde el estado de cuenta bancario, la transferencia con la que se le pagó al proveedor extranjero y también al agente aduanal. Estos son, en resumen, los documentos más importantes de tu expediente electrónico. Ahora decimos, ¿cómo nos detecta el SAT este pecado y de cuánto es el golpe, de cuánto es la multa? Bueno, pues ellos lo van a detectar a través de la revisión de gabinete o electrónica. El SAT ya no necesita ir a tu empresa como anteriormente lo hacía, de abrirte los cajones de tu escritorio, de buscarte, revisarte documento por documento. No, aquí ya te manda un requerimiento por buzón tributario y te da un plazo muy corto, a veces de 15 días hábiles, para que le subas todo el expediente electrónico de una lista de pedimentos. Si te falta un solo documento de la lista por cada pedimento, ahí empiezan los problemas. ¿De cuánto estamos hablando de multa? Aquí las multas van desde los 4,000 hasta los 7,000 pesos por cada pedimento incompleto. Imagínate, una empresa pequeña que hace, digamos, 20 importaciones al año en una revisión de 5 años, pues ya estamos hablando de 100 pedimentos. Aquí la multa, pues ya acumulada, pues te puede superar el $500,000. Y ahí vaya que desgasta a cualquier empresa, a cualquier, llámese persona física o persona moral. Solo por, pues, un solo documento que te falte, ¿no? Entonces, pues recordemos aquí la importancia de conservar
todos los documentos, todo el expediente completo. Esta es obligación del importador, no del agente aduanal, porque si el agente aduanal en algún momento llega a cerrar su oficina o pierde la información, pues la multa te la cobran a ti, no se la van a cobrar a él. También es de vital importancia recordar que debemos conservar toda esta información en los plazos que marque la ley, que generalmente son de 5 años, pero ojo, aquí sí son activos fijos como, como maquinaria, que ésta se deprecia en 5 o en 10 años, dependiendo el uso que le des, pues durante todo ese tiempo que la maquinaria esté en tu poder, debes de conservar todos los documentos que amparen esta legal estancia de tu activo fijo. Aquí, señor empresario, contadores, les voy a dar una recomendación. Hable con su contador, señor empresario, hable con él y con su encargado de compras. Implemente una política interna en donde, pues, por ejemplo, decir, no se le paga la cuenta de gastos al agente aduanal hasta que le entregue el expediente digital completo, con todos sus XMLs y acuses. Al agente aduanal se le paga contraentrega del expediente completo. Esto es el pecado número 1. Vayamos ahora con el pecado número 2, que también es un dolor de cabeza, es uno de los dolores de cabeza más comunes en las empresas, también para los contadores, y también es una de las principales razones por las que el SAT inicia sus facultades de comprobación. Y este es cuando los datos no cuadran, esa discrepancia que hay entre la contabilidad y el data stage, que no es otra cosa que la glosa de pedimentos que contiene toda la radiografía de las operaciones de comercio exterior que tienes acumuladas en el mes, en el año. Cuando los datos no cuadran entre tu contabilidad y esta base, esta glosa de pedimentos, significa que hay un desfase entre lo que registraste en tus pólizas y lo que aduanas tienen registrado oficialmente bajo tu RFC. Para la autoridad, el data stage es la verdad absoluta de tus operaciones de comercio exterior, por lo que cualquier discrepancia se interpreta en automático como una posible omisión de ingresos o deducciones que se aplicaron de manera incorrecta. Eh, ¿Cuáles son las razones por las que no cuadran? Vamos a identificarlas una a una. La número 1 es la rectificación de pedimentos. Si tu agencia aduanal se dio cuenta que había un error en el pedimento original y semanas después tramitó una rectificación para corregir ya sea el valor de mercancía, los impuestos, el tipo de cambio, y tú no te diste cuenta, ese es una de las razones por las que no cuadra. Por eso es tan importante solicitarle a tu agente aduanal todos tus pedimentos y estas rectificaciones. Una segunda razón son los gastos incrementables no considerados. Para calcular el valor en aduana en el pedimento, se deben sumar el valor de la factura del proveedor, los incrementables como son fletes internacionales, seguros, embalajes, todos los gastos que se hicieron antes de cruzar la frontera. Aquí en donde se nos da
ese descuadre, esa discrepancia. En contabilidad a veces es muy común que la factura del proveedor extranjero se registra en una cuenta, el flete en otra, el seguro en otra. Y al amarrar los costos del inventario no sumaste con precisión estos incrementables, tal como se declararon en el bloque correspondiente del pedimento, pues el valor de la mercancía en tus libros jamás va a coincidir con el valor de la mercancía de la base del SAT. Por eso es tan importante contabilizar de manera correcta conforme al pedimento de importación. Vamos con una tercera razón, que es el factor de las fechas de corte. Aquí un pedimento pudo haberse iniciado o pudo haberse pagado electrónicamente, por ejemplo, el 29 de mayo, pero la mercancía física cruza la aduana el 2 de junio. Aquí, ¿en dónde se da ese descuadre? Si en contabilidad registramos el gasto en mayo, basándonos en la fecha de pago del pedimento o en la fecha de factura del proveedor, pero, pero el data stage toma como fecha oficial de causación el mes de junio, aquí tendremos un descuadre mensual que iremos arrastrando en las balanzas de comprobación mes a mes. Una razón más son los tipos de cambio incorrectos. Si en tu sistema contable, si tu sistema contable toma en automático el tipo de cambio del día para registrar la producción de la factura del proveedor, en lugar de capturar manualmente el tipo de cambio específico que viene en el pedimento, que es el publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues se generará una diferencia que centavo a centavo, si la multiplicamos por miles de dólares de nuestras importaciones, pues se van a convertir en un desfase enorme al final del ejercicio. Tal vez no nos impacte en el mes, pero ya cuando acumulamos, ya a fin de ejercicio, el desfase sí va a ser importante. Tenemos una quinta razón, la omisión de pedimentos globales o consolidados. En operaciones consolidadas, en donde se acumulan varias remesas durante una semana o mes y luego se abre un solo pedimento, es muy fácil que se pierda el control de qué facturas comerciales pertenecen a qué remesa del pedimento consolidado, dejando operaciones contables volando sin su soporte aduanal correcto. Aquí, ¿cómo vamos a solucionar, cómo vamos a prevenir este problema? Aquí, para evitar que el SAT detecte estas diferencias antes que tú, la mejor práctica es realizar una auditoría preventiva mensual. ¿Cómo la vamos a realizar? Vamos a empezar, pues primeramente, descargando el Data Stage mensualmente, ya sea que lo descargues en el esquema automático o ya sea que lo solicites. Asegúrate aquí de tener los archivos planos de tus operaciones aduaneras. Aquí hay que usar un software para traducir los archivos del texto plano a tablas legibles para preparar los campos de valor comercial, de valor en la aduana, del IVA pagado, del DTA. También hay que verificar que todos los pedimentos donde apareces como importador estén contabilizados. Si encuentras un pedimento en el data stage que no tienes en tu contabilidad, es probable que falte una operación por registrar o, en el peor de los casos, que un tercero haya utilizado tu RFC por error.
También hay que ajustar vía complementaria o pólizas de corrección si detectas alguna de estas diferencias en tipos de cambio o rectificaciones de pedimentos no registrados. Realiza la póliza de ajuste correspondiente en el mes que legalmente aplique para que tu contabilidad quede perfectamente espejo con la que tiene el SAT. Todo esto es muy importante que lo implementemos, muy importante que lo llevemos a cabo a la brevedad posible. Y nos queda nuestro tercer pecado capital, que es el no acreditar la legal estancia de los activos fijos en el país. Este es uno de los pecados fiscales más peligrosos en materia de comercio exterior, ya que el activo fijo, pues lo tenemos que cuidar como oro, porque un descuido documental nos puede costar la pérdida física del equipo en cuestión de minutos. Eso altera todo nuestro sistema productivo de la empresa y por ende, pues bueno, nos descapitaliza el negocio. Aquí, ¿cómo opera el SAT y qué impacto tiene para las empresas? Eh, Primero hablemos de qué es del concepto de legal estancia. ¿Qué es? La legal estancia de una mercancía, de un activo fijo, es la situación jurídica en la que se encuentran los bienes que ingresaron al país, cumpliendo estrictamente con todas las formalidades, regulaciones y restricciones no arancelarias, así como con el pago de las contribuciones correspondientes exigidas por la legislación aduanera y fiscal mexicana. Eh, cuando, cuando una maquinaria o cualquier tipo de activo de origen extranjero entra a México, la autoridad asume que está de manera ilegal a menos que el poseedor pueda demostrar lo contrario. Ellos lo asumen siempre y pues van a la segura. Eh, Como el bien permanece físicamente en las instalaciones de la empresa por años, pues la obligación de demostrar que ese activo fijo o esa máquina entró legalmente al país no vence. Este plazo no vence mientras esté el activo en tu poder. Aquí, ¿cómo opera la autoridad con este tipo de, no mercancías, con este tipo de activos fijos? Te llega la visita domiciliaria. Los auditores del SAT realizan esa orden de visita específica de comercio exterior o una revisión de mercancía en transporte. El procedimiento con la maquinaria, pues es de lo más estricto. Primero te hacen una inspección física en tu almacén o en tu centro de producción. Y si ven, por ejemplo, un montacargas o una retroexcavadora, eh, cualquier activo fijo, digamos de marca Caterpillar, eh, ellos van, se acercan a la máquina, te toman nota de todos los datos de la placa de identificación, la marca, el modelo, el número de serie, y de inmediato te van a requerir que ampares con tu documentación, con tu expediente, la legal estancia de ese activo fijo, ¿sí? Aquí, para que el SAT dé por, dé por buena la legal estancia de ese activo fijo, pues es que tú le compruebes
con la factura, con el pedimento de importación, con todos los documentos del expediente que hablamos, de ese expediente electrónico, y si todo coincide, el SAT te lo da por bueno, pues ahora sí que nos vamos a alegrar bastante. Pero si por el contrario, el SAT te revisó y vio que alguna letra no coincidía, algún número, o si por error tú tuviste tu expediente en el archivo muerto, en un domicilio distinto, el expediente que no esté al alcance de tu mano, aquí sí tenemos problemas, ya que pues el SAT inmediatamente procede al embargo precautorio de la maquinaria. Físicamente le van a colocar los sellos de embargo o si tienen los medios para llevársela, en ese momento se la llevan en una grúa a un recinto fiscalizado. La empresa se queda sin su herramienta de trabajo en ese mismo momento y para su producción totalmente. Ahora, ¿por qué se vuelve un problema crítico? Número uno, pues bueno, porque paralizas tu actividad económica. Luego las multas severas que si no logras desvirtuar el embargo presentando los documentos correctos durante los 10 días hábiles posteriores, pues estos pasan a ser propiedad del fisco federal. Además, te van a imponer una multa que puede ir del 70 al 100% del valor comercial de la maquinaria. Y pues eso yo creo que no hay negocio que pueda resistirlo, ¿no? Aquí el archivo muerto y el descuido de tenerlo en otro domicilio, de no tenerlo a la mano. A veces las empresas compran maquinaria usada a intermediarios aduanales y solo guardan una factura comercial simple. O bien los pedimentos de hace 8 o 10 años están guardados en bodegas externas. El SAT sabe esto y por eso la maquinaria es su primer objetivo en una, en un- en una revisión de comercio exterior. Por eso es tan importante que tengamos los expedientes completos y sobre todo que los tengamos a la mano. ¿Cuál es la regla de oro preventiva? Para proteger estos activos, como el oro que son, pues las empresas deben implementar un expediente digital y físico de activos fijos, en donde cada máquina en el piso o en tu bodega o en tu centro de trabajo debe tener una etiqueta interna con un código QR o número de control que enlace directamente al PDF del pedimento de importación y su respectivo archivo XML. También una revisión de los números de serie. No debemos de dar por sentado que lo que consta en el pedimento de importación, por ejemplo, está bien. Hay que revisarlo, hay que constatarlo, que este número de la placa coincida con el del documento. Porque aquí si hay un error, pues hay que tramitar una rectificación del pedimento de inmediato antes de que el SAT vaya, nos toque a la puerta y nos embargue nuestra maquinaria. ¿Estará de acuerdo, licenciado Rubén, con todo este actuar de la autoridad? Sí, Coti, definitivamente. Y mira, lo que estás comentando es muy importante. No debemos pasar desapercibida la información que se tiene. Y justo en el comercio exterior, y hablo de capacitaciones que se dan en el ámbito aduanero, decimos contacto con el abogado, contacto entre compras y logística y diversas áreas de la empresa, pero también se nos olvida algo muy importante o que raras veces se menciona, habla con tu contador.
¿De acuerdo? Porque también el contador es uno de los pilares de la operación aduanera. Y miren, aquí quiero también hacer una humilde acotación. La contadora Coti nos mencionó, la autoridad tiene 5 años para buscarte. Efectivamente, en el ámbito fiscal, acuérdense de eso, ya lo hemos comentado en otros espacios. En el ámbito fiscal sí son 5 años. Pasados esos 5 años, ya si quieres, te puedes deshacer del expediente, pero para efectos de legal estancia, no. El artículo 146 de la ley aduanera me dice que los documentos que acreditan legal estancia son tres: pedimento, factura, como lo mencionó la contadora, y la nota de venta para el caso de bienes de procedencia extranjera adquiridos a través del instituto para devolverle al pueblo lo robado, en lo sucesivo INDEP. Entonces, estos documentos y en consecuencia, este expediente que parte de esa documental se tienen que conservar para siempre, como las escrituras de la casa, como el acta de nacimiento, ese sí no se me deshace, ¿sale? ¿Vale? ¿Por qué lo menciono? Porque existe esa confusión. ¿Sabes qué? Pasan 5 años, tírame el pedimento. No, 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 no. El pedimento en el ámbito fiscal, sí. En el ámbito aduanero que acredita legal estancia, no, ¿sale? ¿Vale? Y como lo ilustró bien la contadora, ok, es una multa no muy grande, a lo mejor de 3,000 pesos, datos generales inexactos. Pero ¿qué pasa si lo multiplicamos por 100 pedimentos, por 1,000 pedimentos? ¿Verdad que ya no va a ser una cantidad, ¿cómo se llama? Pequeña, ya va a generar preocupación. Y miren, también les he compartido que hubo una vez a un agente aduanal que por 800 pesos, perdón, por 800 pesos le suspendieron la patente. Ahora sí que no hay necesidad de eso. Asesórate bien, platica con tu contador. El contador, al igual que el abogado, somos como el sacerdote. A mí dime toda la verdad. ¿Sale, vale? Hay un secreto profesional, no confías en nosotros, firmamos un contrato de confidencialidad o de prestación de servicios con una cláusula de confidencialidad para que te quedes más tranquilo. Pero a mí dime toda la verdad para que yo pueda ayudar. Exactamente, porque a veces iniciamos el trabajo y el contribuyente únicamente nos da una parte de la información. Ya cuando estamos ahí, la autoridad ya nos saca ahí todas sus documentos, y pues bueno, ahí andamos como quedando mal, ¿no? Por esta falta de comunicación entre el contribuyente y el contador, o el contribuyente y el abogado. Entonces, híjole, aquí es bien importante que la comunicación en todo el equipo de trabajo para que haya un mejor blindaje de la empresa, eh, y que, bueno, el empresario pueda dormir tranquilo. Vamos a hablar de algunas acciones para que el empresario blinde su empresa ante el SAT. Ya hablamos de, esto es como un resumen de todo lo que fuimos viendo en cada uno de estos pecaditos o pecadotes, pecados capitales más bien. Eh, Estas acciones son, primero, señor empresario, muy importante, siéntese con su contador, siéntese con todo su equipo de trabajo. Hagan, antes que nada, solicítenle a su agente aduanal el expediente completo. Número dos, hay que tener un control estricto de las rectificaciones, porque a veces pues ni cuenta nos damos que la gente aduanal hizo alguna rectificación y nosotros damos por sentado que lo que viene en nuestro pedimento de importación, ese es el dato correcto. Pero sí es el correcto, pero no el definitivo, ¿no? Luego, implementemos una auditoría mensual preventiva, con este reporte, el Data Stage, que es el documento de oro aquí. Eh, Vamos creando ese expediente de activos fijos
para blindar esa parte y que no vaya a ir en una revisión el SAT y nos vaya a a embargar nuestra maquinaria, aún a pesar de que haya sido introducida al país de manera legal. Hay que automatizar también los tipos de cambio en su sistema contable. Otro punto muy importante es el monitoreo del buzón tributario y cumplimiento de los socios de la empresa, hablando de una persona moral. También tenemos que verificar constantemente que nuestros proveedores de servicios logísticos, transportistas, agentes aduanales, que todos ellos cuenten con una opinión de cumplimiento positiva, una opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Eh, Aquí con esto vamos a evitar que el SAT cuestione la materialidad de las operaciones, que ahorita es tan importante que debamos de tener, ¿sí? El SAT ahorita está revisando con lupa esta materialidad. Eh, Contadores, eh, el reporte de Data Stage, esta glosa de pedimentos que contiene la radiografía de tus operaciones de comercio exterior, es uno pues es la base de tu contabilidad. Esa la podemos obtener, la podemos recibir eh, de manera automática o solicitándola en la agencia de aduanas más cercana. Técnicamente no es un reporte que se descargue así nada más con un simple clic, así de un menú como entramos y descargamos las declaraciones presentadas o esa información que tenemos a la mano en la página del SAT. No, este reporte mm, para poderlo obtener, requiere de una matriz de seguridad activa para habilitar su entrega. ¿Cómo la obtenemos, esta matriz de seguridad? Si no cuentas con ese oficio emitido por la Administración Central de Planeación Aduanera, debes tramitarlo primero de manera presencial en la aduana más cercana o ante la ANAM, presentando una solicitud formal firmada, una identificación oficial y el acta constitutiva con, con el poder, evidentemente, con el poder notarial para actos de administración y la constancia de situación fiscal. Este reporte, una vez que tú ya tienes esta matriz de seguridad, puedes elegir cualquiera de estas tres opciones que yo te voy a mencionar para acceder a esa información. Hay un esquema automático que es la opción ideal para todos nosotros contadores. Y esta es, si tú vinculaste correctamente tu correo electrónico al tramitar la matriz de seguridad, pues ya no necesitas descargar nada manualmente. El sistema de la ANAM genera en automático la información del mes anterior y y te llegarán dos correos, uno con el aviso de envío y otro con los archivos planos comprimidos de tus operaciones. Entonces, ahí ya no te vas a tener que estar preocupando si tengo la información correcta, si no la tengo, no. Aquí con eso tú ya puedes realizar esa auditoría mensual que yo te mencioné para que sepas que tu información contable reportada ante el SAT, tu información contable y fiscal, ambas son correctas. También la puedes solicitar por vía telefónica. Si necesitas recuperar meses o no te llegó el correo automático, puedes solicitarlo por teléfono sin necesidad de acudir a la aduana. El operador en esta llamada pues te va a solicitar tu RFC,
los datos generales de tu empresa. Una vez que ya hagan esta validación de seguridad, te pedirán que indiques el contenido de 3 campos, ya sea específicos o de manera aleatoria, de tu oficio del matriz de seguridad. Entonces, debes de tener ese documento a la mano cuando vayas a solicitarlo, ya que si fallas en algún campo, pues no te entregará nada. Vas a indicarle el periodo, el mes, el año que deseas consultar y vas a confirmar los correos registrados para la recepción de los archivos. También la puedes obtener de manera presencial, puedes acudir directamente al área de informática, contabilidad y glosa de la aduana más cercana a tu domicilio fiscal. Aquí vas a llevar tu oficio original de la matriz de seguridad, una identificación oficial y un dispositivo de almacenamiento, una USB, para que te graben ahí los archivos de texto plano. Eh, Aquí pues ya vas a tener pues ya toda tu base de datos para que puedas hacer esa auditoría preventiva, que puedas tener todos esos datos tan importantes y que puedas tener la tranquilidad de que tu información contable y fiscal presentada es correcta. Y ahí, tranquilidad para el contador, tranquilidad para el empresario también. ¿Está de acuerdo, licenciado? Claro, definitivamente, Coti. Ahora sí que, como bien lo mencionas, prevenir es tu mejor defensa. No hay mejor medicina preventiva que la capacitación, que la asesoría. No tengan miedo en preguntar. Y tocaste un poquito el tema del PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera, que la gente piensa que solo queda en el embargo precautorio y dicen, ay, ¿sabes qué? Que se pierda la mercancía, no pago el crédito fiscal y ¡pum! Me desaparezco. Pero no toman en cuenta que son 4 consecuencias jurídicas las que son. En realidad, sí, el primer efecto es el embargo precautorio, pero eso también conlleva la suspensión del padrón de importadores o de exportadores, según sea el caso, la Ujú, suspensión con la consecuente y muy probable cancelación de patente del agente aduanal y que se abra una carpeta de investigación por contrabando, presunción del contrabando o delitos que se castigan con las mismas penas del contrabando. Estoy hablando de los artículos 102, 103 y 105 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, es muy importante que tengamos integrados nuestros expedientes, que la información cuadre con lo que estamos declarando en el pedimento. Ahora, algo que es muy recurrente en el comercio exterior es que me dicen, oye, ¿por qué no le puedo poner esta fracción arancelaria si es más barata? A ver. No es que salga más barato, es que hagamos las cosas bien, ¿sale y vale? Si una fracción arancelaria la vamos a elegir porque a lo mejor está exenta y además no me pide regulaciones y restricciones no arancelarias, y la verdad de las cosas es que la mercancía sí lo necesita, señores empresarios, por favor, no se enojen con el clasificador, no se enojen con el agente aduanal, ni con el abogado, ni con el contador, ¿sale y vale? Primero pregunten, déjense asesorar, ¿sale y vale? Escúchennos. Y también lo he mencionado, una segunda opinión es válida si no quedan muy convencidos o a lo mejor piensan que uno les está mintiendo. Porque, ¿cómo tenemos suerte la gente honrada para que desconfíen de nosotros y al coyote, pero tarde se te hace para ir al cajero? No, 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 puta, ya te quieres ir a empeñar hasta, bueno. Aquí, ¿cómo se llama? Solamente rememoremos el chiste de la ranita de Polo Polo para no escucharme vulgar, pero ya poquito falta para que se empeñe eso. Sale y vale, pero tarde se te hace, se te queman las manos. Ay, 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 el dinero para esta persona que me va a ayudar. Espérate, a ver, ¿qué te dijo? Es que conoce al titular de la aduana, es que conoce a alguien de la GASE, es que conoce a alguien de la GAF, también puede ser. Y si no, mira, tengo un contador que tiene un compadre en el SAT, tengo un abogado que tiene conocidos en la NAMO en el SAT, y ahí empiezan los problemas. Miren,
Yo les voy a decir una cosa, Coti, podrás concordar conmigo o no, es muy respetable. Podemos tener conocidos en la aduana y en el SAT, y eso está bastante bien, qué bueno. Pero esos conocidos que sean para hacer sinergia, compartir ideas, ver cómo se puede mejorar la operación, platicar si es que ya se sembró una amistad, como también suele suceder, digo, somos seres humanos, pero no son para andar haciendo cochinadas. Sale, por favor. Yo recuerdo cuando, bueno, ya hace más de 20 años, yo dejé de trabajar en el SAT justamente en octubre del 2006. Había personas que cuando se enteraban que yo trabajaba en el SAT, me preguntaban así a grito pelado y en la calle, como si fuera cualquier cosa, ¿cuánto me cobras por darme de baja esta multa o demás? Crédito fiscal es la figura legal. Salí, ¿vale? Y obviamente toda la gente se volteaba a verme como diciendo, no sé, vayan ustedes qué pasaría por su mente, pero yo creo que cosas buenas no pasaban por su mente porque se me quedaban viendo feo. Y yo sin deberla ni temerla, porque yo ni siquiera había hecho el ofrecimiento ni lo haría, pero sí la persona me decía, ¿cuánto me cobras por No, es que las cosas no son así. Yo le decía, pague. Es lo mejor, ¿sale? ¿Vale? Pague, evites inconvenientes y si la solución no se arregla pagando y ya aquí tenemos que litigar, vamos a tener que litigar, ¿sale? ¿Vale? De verdad, o sea, no, que no les espante ni la paz ni el sueño un crédito fiscal de 1,000 pesos o un crédito fiscal ya de 7 dígitos en adelante, porque ya cuando viene eso el empresario es muy chillón. ¿A qué me refiero? Ay, me determinaron un crédito fiscal. Y a la hora de que anda buscando una defensa, lo primero que hace antes de escuchar al abogado o al contador es regatear honorarios. Y eso no se vale, eso no está bien. Digo, también somos empáticos, ¿sale? Damos facilidades de pago. Tampoco te vamos a decir es tanto y si no, llégale por otro lado. ¿Sale? ¿Vale? También somos empáticos, depende la forma de trabajar de cada quien. ¿Sale? Pero sí no se vale que, a ver, ¿cómo es posible que me digas que no tienes dinero y aquí hay un crédito fiscal de arriba de 9 dígitos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hiciste? No, pues es que la verdad maquillé cifras en el PTU. Ah, ¿ya viste? Qué diferente, ¿verdad? Entonces dinero sí hay. Lo que pasa es que no te gusta pagar. Y tan no te gusta pagar que lo confesaste. Y por favor, eso no lo digas con la autoridad. No es que maquillé cifras del PTU para no darle utilidades a mis trabajadores. Ah, mira que a todo dar. Y ahorita ya te determinaron un crédito fiscal que te salió más caro que pagarles a tus trabajadores las participaciones de las utilidades. Por favor, damas y caballeros, un poquito más de Karl Marx y de John Maynard Keynes y menos Adam Smith ni Milton Friedman, por favor, se los digo con todo respeto. ¿Sale? Rubén, ya vas a empezar a meter a Marx, a meter a John Maynard Keynes, Milton Friedman y Adam Smith en una charla que es enteramente contable. Damas y caballeros, es que justamente eso tiene que ver. ¿Sale? El economista, para ser economista, necesita, como el contador, entender de cifras. Así de fácil, así de sencillo, ¿sale? ¿Vale? Un economista no puede considerarse tal si no sabe de cifras, así de sencillo, de ganancias y de pérdidas. Así como un abogado, y esta es una frase que replico de mi maestro, el doctor Sergio Galván González, a quien le mandamos un saludo donde quiera que esté, abogado que no sepa derecho civil no es abogado, punto. ¿Por qué? Porque el derecho civil es la columna vertebral del derecho, simple y llanamente porque de ahí parten los derechos y las obligaciones, Coti. Y en el comercio exterior tenemos las obligaciones solidarias, que no es lo mismo que una obligación mancomunada. Y aquí si se equivoca, el agente aduanal va a repercutir en el importador y viceversa. ¿Sale? Si el SAT o la NAM dicen, ¿sabes qué? Si uno no me responde, me voy con el otro. También está el otro lado de la moneda. Si tienes una sentencia favorable, esa misma aplica también para el agente aduanal que no interpuso una demanda, pero por ser obligaciones solidarias, también hablamos de derechos solidarios. ¿Sale? O sea, no todo es negativo. Por eso, por favor, díganos la verdad, permítanos revisar sus documentos, escúchenos a la gente seria. ¿Sale? No es que eres una mala persona, eres un mal contador, un mal abogado, porque no me dices lo que yo quiero escuchar. Y lo que yo quiero escuchar es, tu mercancía la vas a tener en una semana, dame tanto, o sabes que yo te borro el crédito fiscal, dame tanto. No se trata de eso, damas y caballeros. Y les voy a decir una cosa, querido teleauditorio, como sociedad nos quejamos mucho de la corrupción.
¿Sale, vale? Ay, qué pinche autoridad, que el MP es un hijo de su no sé qué, que el de la aduana, que no lo puedo ni ver. Y así nos podemos ir con todas las autoridades habidas y por haber, pero a veces uno como sociedad lo propicia y lo tolera. Y ese fomento y esa tolerancia hace que la corrupción, ¿cómo se llama? Lejos de detenerse, siga creciendo más. Y no debe de ser. ¿Sale? O sea, como también se los he comentado. Perdón, Coti, querías hacer uso de la palabra a tus órdenes. No, quería únicamente hacer mención que cuando tenemos estos créditos fiscales y a veces decimos, voy a dejar transcurrir el tiempo para que prescriban, pero pues la autoridad más lista siempre está un paso adelante, ¿no? No notifica y ahí interrumpe los plazos de prescripción. Pues estos créditos ahorita, con todo el control que tiene la autoridad, pues todo eso te limita a que sigas operando de manera normal y de manera correcta tu negocio, ya que ya no te permite renovar tu firma electrónica, ya no puedes tramitar tus sellos digitales, o sea, tiene consecuencias muy graves porque ya no puedes seguir operando tu negocio. Es correcto, Coti. Así es. Entonces, por favor, damas y caballeros, tengamos cuidado. Estamos hablando de pecados, ¿sale, vale? Y como bien lo dijo la contadora al inicio, estos pecados no se arreglan con rezos ni con penitencias, ¿sale, vale? Aquí sí tenemos que hacer una acción real. Digo, no quiero decir, y lo digo con todo respeto, que los rezos y las penitencias no sean una acción real. Más bien rectifico mi dicho. Aquí tenemos que hacer una acción material. O pagamos o garantizamos o pagamos o garantizamos y litigamos, ¿sale? Porque a lo mejor la autoridad se puede equivocar, también puede ser, ¿sale? Y ¿vale? Por eso es importante conocer el cálculo de contribuciones, porque luego de ahí, Coti, no me vas a dejar mentir, echas para abajo un crédito fiscal. A veces a la autoridad ¿cómo se llama? Se le van las cabras, como se dice coloquialmente. Digo, son humanos y se pueden equivocar, ¿sale? Y ¿vale? Pero les voy a decir una cosa. A nivel privado, es decir, entre entes privados, si hay un error aritmético, este se puede rectificar. Viene contemplado en el Código Civil Federal y de las entidades federativas. Pero a nivel derecho público, es decir, relación Estado particular, si el Estado se equivoca, aritméticamente hablando, él sí no tiene facultades para poder rectificar. Aquí hay que demandar. ¿Sale? La autoridad únicamente va a rectificar siempre y cuando sea algo que te beneficie, acordes con el principio pro homine, pro persona, consagrado en el artículo primero constitucional, más no para perjudicarte. ¿Sale? La autoridad no se puede equivocar a su favor y desgraciadamente y por lo regular, la autoridad siempre se equivoca a su favor. ¿Sale? Entonces también ahí nos vamos a ver en la imperiosa necesidad de litigar. Es que aquí no se litiga nada, Rubén, es que aquí no peleamos nada. Bueno, mira, respetable es la recomendación que yo hago. ¿No quieres litigar? Paga o garantiza. ¿Sale? Y ¿vale? Pero no dejes crecer esa bola de nieve. Y algo muy importante que también nos mencionó Coti, y es algo muy de moda, ¿sale? En razón de estas reformas a la ley aduanera y al Código Fiscal de la Federación. Expedientes, por favor, trazabilidad en las operaciones, sinónimo de materialidad en las mismas, que haya certeza y existencia de ello, por favor. ¿Sale? Adicional, pues bueno, como les comenté, esto no se queda nada más en la determinación de un crédito fiscal. Puede acarrear consigo, desgraciadamente, también una carpeta de investigación. Y si bien es cierto, ahorita, en razón de una acción de inconstitucionalidad que se hizo valer con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde ya no entra dentro del catálogo de delitos graves los delitos aduaneros y fiscales, es decir, que el proceso penal se lleva a cabo dentro de prisión, no comamos ansias. Porque ya se hizo una reforma al 19 constitucional para indicar lo contrario, lo cual no es correcto. Ahí sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Podré apoyar a la presidenta en turno, pero eso no es correcto porque es inconvencional. ¿Sale, vale? Ya se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no le puedes privar a la persona de su libertad hasta que no se acredite su culpabilidad. ¿Sale, vale? Luego entonces es violatorio de derechos humanos que se le prive de la libertad a una persona que apenas está siendo investigada.
¿Dónde está el, cómo se llama? La presunción de inocencia. Eso pasaba mucho cuando éramos niños, ¿eh? Primero nos regañaban, luego venía la nalgada o el manazo correctivo, la cachetada correctiva, perdón, o la chancla voladora, y ya después, ahora sí dime qué pasó. Sale, ¿vale? Como quiera, pues eso ya son enseñanzas de vida, pero cuando meten a la persona a la cárcel, la persona queda marcada para siempre. Hay personas que llegan a necesitar tratamiento psicológico o psiquiátrico. De verdad, o sea, la cárcel es un mundo que no conocemos y nadie de nosotros queremos conocer. ¿Ok? Evítense eso, no los espanto, no es mi intención. Como abogado, mi obligación es decirles la verdad y las cosas tal cual son, y lo hago con mucho gusto, y por eso también les traje a una experta en el tema de la contabilidad, que es, valga la cacofonía, la contadora María Clotilde Altamirano Bobadilla. Y bueno, Coti, te manda saludos Sofi Salazar, Glenda Jiménez, manda felicitaciones por el dominio del tema. Gracias, Glenda, gracias, contadora Sofi, no tengo el gusto de Glenda, sí, fue alumna mía. Y bueno, Coti, no sé si quieras agregar algo más. Este es tu espacio, por favor, siéntete en tu casa. No, solamente recordarles que la prevención es la mejor defensa. Totalmente de acuerdo, Coti. ¿Sale? Bueno, si necesitamos tus servicios, tu asesoría, ¿en dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos contactar, por favor? Mi número de teléfono es 311-391-4549 y en Facebook estoy como Cleotilde Altamirano. Son los Perfecto. dos medios que tengo de contacto. Ujú. Muchas gracias. Pues ya sea, ahí está, queridos amigos. Ahora sí que no tenemos a ninguna novata, arriba de 30 años de experiencia. Dice Darien Márquez, interesante el impacto de este tema en sistemas informáticos y contables de empresas con alcance multinacional. Sí, totalmente de acuerdo. No sé tú qué opinas, Scotty. Sí, definitivamente. Es que aquí tenemos que hacernos llegar de profesionales en todas las materias. Es una combinación de todas las profesiones para que podamos tener debidamente blindado al empresario. Es correcto. Sí, ahora sí que tenemos que cuidarlo, pero sí, ¿cómo se llama? En un grado más extremo que una madre o padre sobreprotector. No estoy exagerando, ¿sale, vale? Es que de verdad, Ajá. miren, la autoridad fiscal y la autoridad aduanera en la gran mayoría de los casos siempre trabajan de una forma un poco no ética. ¿Sale, vale? No se enojen conmigo, queridas autoridades, es la verdad. ¿Sale, vale? Si no quieren que les diga esto, pues entonces trabajen de manera decente, caray, y se acaba el problema. O demándenme. También digo, lo he dicho siempre, quien me quiera demandar, quien me quiera denunciar, yo estoy a la orden, no tengo inconveniente. No es burla ni es reto, simple y llanamente les recuerdo un derecho que tienen. ¿Sale? Entonces, y también, señores empresarios, volvemos a lo mismo. Déjense asesorar por la gente que sabe. Déjense asesorar por la gente que en verdad los puede apoyar, los puede ayudar. Y si ya tienen el problema encima, arreglarlo, no hacerlo más grande. Efectivamente. Muy bien, pues bueno, Coti, agradezco sobremanera que hayas aceptado la invitación. Sin duda una charla, además de que aprendimos bastante, un enorme gusto siempre que nos acompañes. Querido teleauditorio, gracias también por acompañarnos como cada semana en este programa, Navegando por el Mar del Conocimiento, un espacio que es de ustedes. Si tienen también alguna sugerencia de un tema que quieran tratar, todo es bienvenido, ¿eh? No nada más hablamos de derecho o de contabilidad. Podemos hablar de logística, de transporte, de cultura, de ciencia. Ya hemos hablado de otros temas. Si han visto nuestros programas anteriores, hemos tenido aquí otros temas como oráculo, la lectura de runas, en fin, sale y vamos a tener historiadores y también estamos ahí gestionando para poder entrevistar al presidente Ignacio Lula da Silva de Brasil y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de México. No está haciendo nada fácil, pero tampoco es imposible. ¿Salí, vale? Muy bien. Coti, de corazón, muchas gracias. Te mando un fuerte y afectuoso abrazo. Juan, gracias por la transmisión en vivo y por la grabación. Les deseo a todos una excelente noche. Perdón, Coti, querías decir algo. No, no, no. Darle las gracias por la invitación y gracias al auditorio por sintonizarnos. Al contrario, un gusto enorme. Cuídense mucho, que pasen excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.